Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ni Tan Financieros, este podcast donde conversamos con distintas personas del mundo del emprendimiento, de las finanzas, de las artes y de mucho más. Y hoy día tengo el placer de estar con una mujer que admiro muchísimo. Ella es Alejandra Mustakis, diseñadora industrial y además empresaria. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, muy contenta de estar acá porque la admiración es mutua. Tengo mucha admiración por ti, por todo lo logrado, por lo que estás enseñando, por lo interesante de todo tu contenido. Así que estoy muy feliz, Romy, de estar acá y porque además eres una tremenda emprendedora. Linda, gracias. Yo también muy contenta de poder tener este espacio para conversar un poco y conocerte un poco más. Creo que tienes una historia digna de compartir, pero antes de meternos de lleno en esta conversación, hay una pregunta que yo siempre le hago a todos mis invitados, que es sobre dinero, porque acá hablamos de dinero no tanto, pero igual un poco. Tiene que ver con qué es lo que escuchabas tú cuando eras niña sobre el dinero. ¿Era tema el dinero? ¿Era tabú? ¿Cómo fue tu niñez en ese aspecto? Mi niñez muy distinta a lo que la mayoría de las personas se imaginan de mí. Crecí sola con mi madre, una mujer palestina, y que era muy austera. Entonces cuidaba mucho el dinero con mucha austeridad, que era una época que la gente en general también era más austera, entonces se cuidaba mucho los gastos, el gastar. Así que siempre viví como en un mundo muy austero de niña. ¿Y se hablaba de plata? ¿Tu mamá te enseñó, No, ponte tú, no. el administrar? Ya. No, nada, no hablamos, no era como tema hablar de plata. Yo creo que no era como tema, también era un mundo más de mujeres, mi mamá no trabajaba, entonces como que distinto y la verdad es que no, nunca fue como un tema hablar de plata. Al revés, yo siento que era como un tema que como que se hablaba poco. Y sí, como oye, hay que cuidarla un poquito más, como que siempre que hay que cuidarla, que hay que tener cuidado, que uno no puede comprar cualquier cosa, que para qué gastar de más, como midiendo mucho en los gastos, te diría yo. Claro, como más desde la carencia o preocupación de poder perder, más que hablar de cómo administrarlo, invertir, qué sé yo. Totalmente, mucho más desde esta vereda, que era una vereda también más mujeres en la época, que no trabajan, entonces cuando también no sabía producir tu dinero, también es distinto cómo lo enfrentas, creo yo. Así que sí, no me crié en un lugar que me enseñaran a invertir ni a administrar. Oye, Ale, para ahí quería llegar también porque, como te presenté al inicio, tú eres diseñadora industrial, pero hoy día eres una de las mujeres empresarias más influyentes de nuestro país, me atrevería a decir, obviamente. ¿Cómo fue ese camino? ¿Cómo llegaste al mundo del emprendimiento? Y preguntarte también si eres la primera mujer emprendedora de tu familia o tienes alguna referencia para atrás. Mira, mi bisabuela tenía una tienda en Puente Alto y ella en el fondo sacó adelante a toda su familia con una tienda donde fiaba y ahí nace mi abuela luego se casa y se va a Lima, así que la historia es bien bonita, pero de mi abuela para adelante ya ni una trabajó mucho más, entonces siempre tuve esta historia de mi bisabuela, pero nunca la alcancé a ver trabajando. ¿Ya? Entonces ella fue la gran emprendedora de la familia, se llama María, en Puente Alto. Y ahí la verdad es que yo de chica siempre estaba, no sé, como haciendo perfumes y los vendía o salía, como que había algo que yo creo que era como que siempre estaba con iniciativas, haciendo cosas, vendía los mismos juguetes, hacía unas tarjetas, las vendía, en algún minuto hice un banco, le pedía cada vez que iba alguien a la casa, le pedía que depositara. Entonces, sin entenderlo quizás, o sin como que fuera un tema, porque en la época que yo era chica nadie hablaba de emprendimiento, o sea, no era... ya estaba siempre haciendo cosas. Y cuando estudié diseño también en la universidad, estaba siempre empujando como que pasaran cosas dentro de la universidad. Entonces yo creo que el ser emprendedor no tiene que ver con una carrera, tiene que ver con una actitud. Y bueno, y salí y empecé a buscar qué hacer, y así partí con una empresa de muebles, después empecé a conocer más gente, me metí en una empresa de tecnología, después terminé con estos cowork gigantes, hoy día tengo, bueno, varias empresas y la verdad que el camino ha sido precioso, de mucho empuje, de mucho trabajo, las cosas nunca son sencillas ni fáciles, pero nada es fácil, nada es imposible, me fascina esa frase y la verdad es que sí, como muy natural y como todas las cosas en la vida también creo que tiene que ver con horas de vuelo. O sea, también mientras más vas haciendo algo, más conoces y por lo tanto mejor eres y eso también es parte del camino. Totalmente. ¿Y hoy día cuántas empresas tienes? Hoy día tengo empresas de las que he estado desde su inicio, 5, y también invertido en varias startups. Buenísimo. Oye, Ale, ¿y cómo ves el emprendimiento en Chile hoy día? ¿Ves que hay posibilidades, hay herramientas, hay espacio? Mira, emprender nunca va a ser fácil y también partamos con esa porque independiente que tenemos que hacer países donde de verdad todos podamos emprender y la cancha sea justa, siempre va a ser difícil emprender, porque técnicamente emprender es partir algo que no existe, un sueño, hacer que
que parta, que exista, que sea considerado. O sea, cuando estás en un mundo que en general está todo resuelto, para bien, para mal, pero en general está todo resuelto y por lo tanto es difícil emprender y es un camino cuesta arriba y tiene muchas barreras y uno tiene que ir pasando y tener una tolerancia importante y tener una disciplina importante y no rendirse en el camino como diría la mayoría. Entonces creo que tiene mucho que ver con el ser, con la persona emprender, ya con una persona que contra el mundo no se va a rendir. Eso, y nunca va a ser fácil emprender. Y por lo tanto, con esa primicia decir que obviamente los países siempre pueden hacer mayor política pública o cuidar más a los emprendedores, y creo que es algo que deberíamos hacer como país, porque el emprendimiento es la base del desarrollo de un país, es lo que genera valor en los países, es lo que al final del día va a dar el nuevo empleo, pero no solo eso, es cómo creas valor en un país. Mientras más emprendedores, creativos, talento tenga un país, es mejor. Y por lo tanto, cómo nos dedicamos a ser un país donde el talento florezca, pueda crecer y de verdad se desarrolle, es demasiado importante, pero creo que nunca vas a lograr que sea hiper fácil emprender y que por lo tanto depende de las personas y que las personas sean lo suficientemente proactivas para ir a buscar las oportunidades y para, si no le funciona una vez o dos, seguir adelante hasta que funcione. Sí, es súper importante la perseverancia también dentro del emprendimiento, pero saber también cuando no hay que seguir persistiendo en una idea o en un negocio. ¿Te ha pasado eso de decir como, quiero que esto resulte, pero lo que hablábamos fuera de micrófono, quizás no estoy en la época indicada, quizás es demasiado, ¿cómo se dice? Temprana la idea para la época en la que estamos hoy día? ¿Te ha pasado alguna vez eso? Romy, me ha pasado que me he pasado para adelante, o sea, que he seguido contra, cuando la idea no funciona, uno dice, no, lo voy a hacer funcionar, lo voy a hacer, y te terminas equivocando mucho más. Y me ha pasado salirme antes de algo que quizás si hubiera esperado un poco, podría haberlo sacado adelante. Entonces, como que nadie tiene el libro de cuándo hay que salirse o cuándo no. Y es súper difícil ver eso, que en realidad no me funciona, cuanto más persevero. O en realidad, porque también quizás no botarlo antes de tiempo y que pueda llegar a ser bueno. Pero sí creo que de lo que más he ido aprendiendo, que uno no tiene que enamorarse de un producto, de una idea, o sea, de un producto, de un servicio, sino de que funcione, ¿ya? Entonces, si uno siente que va y por tercera vez no te está funcionando, seguramente uno tiene que ir modificando un poquito la idea o el producto o el servicio, ¿ya? No ser tan porfiado que realmente me ha pasado, me he enamorado de algunos productos, servicios de algunas empresas y he salido con eso y esto no es que no lo hemos hecho bien y que tenemos que hacerlo de nuevo y que faltó marketing, no faltó esto, faltó lo otro, y en realidad no era un producto tan vendible o quizá, bueno, no todo el tiempo he terminado, pero ya más con el tiempo lo que voy haciendo es modificar el producto al mercado. Ya, entonces también uno va aprendiendo en cada reunión de lo que te dicen, de lo que no te dicen, por qué sí, por qué no. Y al final del día, en el fondo, siempre ver cómo realmente a otro le estoy agregando valor, más que las ideas propias, porque también los emprendedores muchas veces nos enamoramos de nuestras ideas y de nuestros como productos. Y acá en el fondo enamorarse de cómo solucionarle a otros algo que para ellos tenga valor. Sí, creo que eso tiene que ver con la madurez también del emprendedor, de la emprendedora, de ir creciendo, de ir entendiendo que no siempre tenemos la razón, que eso a veces nos pasa bastante. Que es como chistoso, porque es muy necesario ser porfiado para ser emprendedor, pero a la vez te juega de bien y de lo complejo. O sea, si tú no eres súper obsesivo, es muy difícil que seas emprendedor porque tienes que estar obsesivamente pensando en algo 24/7, querer sacarlo adelante, si no te funciona ir de nuevo. Pero también muchas veces pasa con eso que tampoco quieres escuchar cuando alguien te dice, oye, no, mira, esto podría ir, no, como que uno se molesta, como que te tocaran algo muy especial para uno. Exacto. Porque en el fondo es como estar enamorado, ¿sí? ¿Vale? Es como cuando uno se mete con una idea y se obsesiona, está como un poco enamorado, y es como cuando uno está enamorado que no quieres que nadie te hable mal de la persona, o claro, de lo que uno dice, no, sí es lo mejor, te dicen, pero ¿cómo? No, es lo mejor, y uno lo ve como lo mejor del mundo y muchas veces no es. Sí, totalmente de acuerdo. Ale, en una charla que diste hace poco en Finance Fest, hablaste sobre que todas las personas tenían talentos, pero desarrollarlos, ahí está el tema. ¿Cómo, desde tu experiencia, una persona puede desarrollar su talento? Mira, el talento es el activo o el mejor recurso que tenemos en un país. Mientras más talento desarrollemos, mejor le va a ir al país en todo orden de cosas. Y por lo tanto, nuevamente, los países tienen que desarrollar su talento, hacerlo florecer y desarrollarlo. Los grandes países han hecho eso, en el fondo, desarrollar la mayor cantidad de talento posible. Y definitivamente el talento se reparte homogéneamente en la población, no así las oportunidades y la inspiración, ¿ya? Que son dos cosas muy necesarias para que el talento florezca y se desarrolle, digamos. Y por lo tanto, como
y yo he tenido la suerte de estar por todo Chile, en todos los lugares, desde que fui presidenta de SECH, en todos los rincones del país o trabajando, no sé, con comunidades. Y la verdad que la cantidad de talento que tenemos es excepcional, pero necesitamos potenciarlo. Y un poquito siento que eso parte como de la inspiración, de que las personas sí sepan que todos tenemos talento, que no hay nadie sin talento, que lo quiera desarrollar, ¿ya? Que también es es el tema. O sea, yo me podría tener mucho talento, pero no desarrollarlo, no encontrar la oportunidad y quedarme sin trabajarlo, y por lo tanto ese talento no va a florecer. Entonces sí siento que depende de cada uno, que depende de que nos inspiremos, tratemos de buscar cuál es nuestro talento y lo trabajemos. Y que también es muy importante. Y lo otro, que muchas veces las oportunidades no llegan donde estoy, ¿cómo las voy a buscar? O cómo nosotros y los que hemos tenido más oportunidades abrimos oportunidades a otros y a otros espacios donde las oportunidades no llegan de la misma manera. Exacto, sí, es importante también aprovechar las oportunidades cuando se presentan. O sea, aprovecharlas y irlas a buscar. O sea, gran parte, por ejemplo, yo tengo mucho tema con la educación. Ya que la educación, como está para el mundo que estamos viviendo, está de alguna manera debiera ser distinta. O sea, yo creo que es súper bueno, por ejemplo, que a los niños de chiquititos les enseñemos a soñar. A soñar, sueña todo lo que quiere ser, porque cuando uno sueña es una manera de motivarse y por lo tanto es una manera de activarse uno mismo para ir a buscar algo. Entonces es muy bueno enseñar a soñar, enseñar a ser proactivo, enseñar a equivocarse, enseñar a equivocarse, que es algo tan natural y que nos va a pasar sí o sí, hagamos o no hagamos cosas. Entonces, por lo tanto, una educación más del ser, más del desarrollo personal, de que los niños sepan que tienen talento, pero tienen que desarrollarlo, tienen que trabajar duro por eso, que sueñan en grande, y que se pongan un camino. Si al final del día uno puede tener mucho talento, pero si no lo trabaja, tampoco lo vas a disfrutar, digamos. Sí, de todas formas hay que trabajar el talento, salir a buscar las oportunidades, y qué importante es la educación que motive a que los niños sueñen y que también los lleven a accionar para que ese sueño se concrete finalmente. Sí, mira, y uno como papá, no sé, decirle imagínate hazle crecer su imaginación. Imagínate el imaginarse, el pensar, el soñar. O sea, todo parte de un sueño, todo lo que vemos alrededor partió de que alguien lo soñó. Exacto. Ya, o sea, los sueños sí se pueden convertir en realidad, todos los sueños, porque técnicamente además es el mejor motor para que uno se mueva hacia algo. Y esto de la automotivación, el exponerse a contenido positivo, qué importante es eso, el exponerse a contenido positivo, o sea, estar escuchando gente que lo logró, que lo hizo, gente positiva, eso también ayuda muchísimo en el fondo a que uno esté más disponible a ir a buscar la oportunidad, a que crea más en uno mismo, a que crea en sus sueños y que eso lo mueva. Sí, yo siempre digo que si tú tienes un sueño en mente es porque eres la persona ideal para hacerlo realidad, es porque puedes hacerlo. Ale, las estadísticas han mostrado que si bien las mujeres hoy día están desarrollándose, muchas están emprendiendo, facturan menos que los hombres. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Cuál sería la razón? Bueno, yo creo que estructuralmente todavía tenemos diferencias hombre-mujer y que obviamente han ido cambiando y todavía nos falta un proceso largo. Y siento también que las mujeres como que veníamos de un mundo que habían creado los hombres y que nosotras como que no teníamos o no creíamos que nosotros realmente teníamos todas las posibilidades y que como de alguna manera a veces nos cuesta más creernos el cuento, ya si fuera una definición. Y como también nuevamente, o sea, como cobrar, que era algo que ahora muchas mujeres hablan, que lo encuentro bueno, porque en verdad como que uno siente, le cuesta más cobrar, a veces le cuesta más como venderse, le cuesta más cosas que son importantes que hagamos como mujeres, o sea, que nos valoremos, que sepamos cobrar, que queramos llegar lejos también, que nuevamente trabajemos por ello, que veamos que no hay límite, y nuevamente para eso es súper inspirador que mujeres vean otras mujeres que lo están haciendo, porque como que te abren el camino, ves modelos, yo creo que los modelos a seguir son demasiado importante. Cada vez más entiendo que aprender de modelos es también una muy buena manera de educación y por lo mismo inspirarse con otras mujeres que lo han logrado, que lo han hecho, que nos creamos el cuento, que digamos, sí, somos súper capaces, podemos hacer cosas grandes, que soñemos en grande, que nos apoyemos. Y nada, y creo que para las mujeres más jóvenes hoy día están en un mundo mucho más distinto y me alegro por eso. Todavía queda mucho por trabajar, pero también se ha avanzado mucho y siento que hoy día las mujeres están cambiando el mundo y yo veo todo el día una cantidad de mujeres talentosas. Como digo, en Chile tenemos mujeres de exportación, así que va partiendo por ti, pero tantas mujeres de exportación espectaculares, así que a sentirnos muy orgullosos de nuestro talento femenino.
Sí, y creo que, claro, de poco a poco se está un poco, ¿cómo se dice esta palabra? Se me fue, como fortaleciendo el creer las mujeres en sí mismas, en sus proyectos también, y dar el salto un poco de lo que es, ya voy a emprender para hacer, que muchas les pasa esto, como para hacer algo, para estar en este tiempo ocupada con tal cosa, o para hacer un aporte quizás en este ítem de mi casa, a pegarse el salto y decir como no, yo quiero ahora llegar al siguiente nivel. Y creo que de a poco se está logrando eso también. Yo creo que como las mujeres a veces son más responsables, no a veces, la mayoría de las veces, o en general son más responsables, le cuesta más como tener sueños grandes, ¿ya? Como que tratan de hacer cosas que estén seguras que pueden cumplir, ¿ya? Y creo que es bueno tener sueños grandes. O sea, cuando uno tiene un sueño muy grande, por último va a llegar, si llega a la mitad ya es bueno, pero por lo mismo es bueno a veces tener sueños grandes, puede ser como una ingeniería reversa de cómo lo voy logrando, cómo lo voy haciendo, que es interesante, y también siento que eso es algo como que nosotras tenemos que desarrollar, que va muy en lo femenino esto como, con más cuidado, que nos cuesta decir como algo más en grande, porque siempre somos como que también medimos mucho hacerlo bien, cumplir bien, quizás somos más como cuidadosas, no sé cuál es la palabra. Conservadoras quizás. Conservadoras, nos cuesta más el riesgo, porque también hacemos muchas cosas a la vez, generalmente además cuidamos niños. Entonces tenemos como esto de decir cosas que sentimos súper claras que podemos cumplir, y muchas veces en estas cosas uno tiene que ir mucho más adelante de eso, y no es que no puedas cumplirlo, es que te vas a preparar para cumplirlo. Claro. Pero tienes tan decidido que lo vas a hacer que vas a hacer el camino. Y sí, nuevamente, soñar y soñar en grande, buscar modelos, creo que es súper importante que lo hagamos como mujeres. Sí. Oye, Ale, y para ti, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo o lo más desafiante que te ha tocado vivir dentro del mundo del emprendimiento, y cómo también has superado ese obstáculo? Mira, el mundo del emprendimiento, lo más difícil que me ha tocado vivir, te diría, es aprender a la paciencia que necesita. Me parece súper sencillo, pero uno siempre también, como uno es soñador, cree que le va a funcionar y que va a ser en 2 meses, en 5, en 6, en 1 año. Y la verdad es que cada cosa que uno hace necesita mucho tiempo, ¿ya? Y se demora generalmente muchos más años en que funcione. Entonces te diría que el aprender a tener paciencia, pero ya estoy cada vez mejor con también soy muy optimista, entonces siempre, como soy muy optimista y muy positiva, siempre también pienso que me voy a demorar menos en lograr cosas que me demoro más, que también lo he aprendido. Entonces ahora, por ejemplo, si voy a hacer un flujo a 6 meses, digo, no, ya lo voy a hacer 1 año. Claro. Lo voy a hacer 1 año y medio, pero uno aprende entonces te diría que de las cosas que más me ha costado aprender, que hay que tener mucha paciencia, hay que no rendirse en el camino, y que siempre ir buscando, si no te funciona por un lado, por otro, y como ir siendo lo más flexible y adaptable posible. En el fondo, en el camino, siento que son los mejores aprendizajes, y lo he aprendido haciendo, y siento que cuando ya lo entiendes y lo ves, también se convierte en distinto cómo uno enfrenta el emprendimiento. Sí, de todas maneras. A mí una de las cosas que me ha costado, y te lo contaba fuera de micrófono también, es el delegar, el aprender a decir, mira, hasta acá llego yo, agarren la posta, y tener un equipo. ¿Qué tan importante es delegar para justamente crecer? Mira, yo siempre pregunto, todos me dicen, oye, pero ¿cómo haces tantas cosas ya? Porque primero tengo equipos que son súper responsables. A mí me gusta la gente que se hace cargo de las cosas. Ya, como que en la era antigua había un jefe que le decía a la gente qué hacer. Eso es muy antiguo. Yo al revés, yo trabajo para mi gente. ¿Ya? Mi gente son mis jefes, mi equipo, mis socios, y yo espero personas que sean como súper emprendedoras trabajando conmigo, que se hagan cargo, responsables, y les doy la responsabilidad porque es la única manera que la gente también florezca. ¿Ya? Cuando uno deja que las otras personas se hagan responsables, se hagan cargo y tengan su opinión y cómo lo harían, que muchas veces lo conversamos, que en el delegar, en el arte de delegar, uno tiene que dejar que las personas lo hagan de una manera distinta a como uno lo haría, ¿ya? Y que cuesta, porque sobre todo cuando uno es medio detallista y quiere, pero también es algo que se aprende con el tiempo. Si uno quiere hacer muchas cosas en su vida, tiene que saber delegar, ¿ya? Y además, cuando uno va delegando y va conociendo a su equipo, las personas, cada vez más ellos se empoderan y uno puede crecer mucho más con ellos en conjunto. Yo creo que yo delego mucho, no podría hacer todas las cosas que estoy haciendo si no delegara mucho, y creo que es algo que hay que, como todas las cosas, horas de vuelo, aprender a hacerlo, como todas las cosas, la primera me va a costar más que la segunda, que la tercera, y sí o sí es lejos el mejor camino para también uno ir haciendo cosas nuevas, ir aprendiendo cosas nuevas, ir buscando nuevas oportunidades, y así se potencia todo el equipo.
No, y aparte que para crecer, todos tenemos las mismas 24 horas. Entonces, si yo quiero crecer a gran escala, sobre todo, bueno, voy a tener que delegar para que otras personas me ayuden en ese ir escalando, porque como tengo solo 24 horas, no puedo tener más que eso, pero si tengo más gente, sí puedo multiplicar las acciones o las labores que yo puedo realizar. O sea, todo lo que se pueda delegar, hay que delegar. Sí. Todo lo que se pueda delegar, hay que delegar, y te da más tiempo para ir a cosas que son importantes, estar aprendiendo continuamente, estar buscando nuevas oportunidades, estar pensando en cómo reinventar las cosas. O sea, yo, imagínate, participo de muchas empresas que todas en el fondo hoy día tienen su equipo, está mi socio, y la verdad es que lo que te decía, yo trabajo para ellos y me gusta estar con gente que se hace súper cargo, súper responsable y que en el fondo son emprendedores conmigo en sea lo que sea que estemos haciendo. Ale, ¿y cómo para ti... No, déjame plantear mejor la pregunta, porque te lo voy a preguntar de otra forma. ¿Cuál es la diferencia entre... Ay, perdón, te manchaste. ¿Tienes ahí papel? Ya. ¿Cuál es la diferencia entre un emprendedor excepcional y un emprendedor, un buen emprendedor? Mira, yo siempre he creído que al final uno apuesta en las personas, sobre todo en la etapa temprana. O sea, si uno apuesta en un emprendimiento que está partiendo, la idea va a cambiar muchas veces. Por lo tanto, uno está apostando en la persona, no en la idea, por decirlo así. Y lo que uno diría que hace a una persona excepcional es que va a buscar cómo hacerlo, sea como sea que tenga que hacerlo hasta que lo saque adelante. Ya, o sea, que va por un lado y tú ves que no le funcionó, pero lo ves para el otro lado y ves que va a llegar de nuevo y de nuevo. O sea, que el tipo va a buscar cómo hacerlo hasta que funcione, si fuera una definición. Y lo otro que creo que hace excepcional a las personas, no solo emprendiendo, es como que se estén entrenando continuamente. ¿Ya? Una vez me enseñaron, me dijeron, ¿cuál es la diferencia entre alguien que tiene 10.000 horas de vuelo y otro que tiene 10.000 horas de vuelo, y uno es bueno y el otro es excepcional? Y no sé cuál es la diferencia entre dos personas de 10.000 horas de vuelo y uno es bueno y el otro es excepcional. Es que el bueno solo lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y tiene 10.000 horas de vuelo. El excepcional, cada hora se entrena. Cada hora nueva que lo hace se entrena. O sea, sale de su espacio de confort para mejorar. Entonces no solo repite lo que hace, sino que cada hora mejora. Y ese tipo es excepcional. Y aprendí eso, lo leí en realidad, y te juro que trato de hacerlo. Ahora, cada vez que hago algo, trato de salir de mi espacio de confort, de cómo estoy aprendiendo en esta hora, más que hacer más de lo mismo, sino cómo me estoy entrenando. Y tiene sentido. Totalmente tiene sentido. Me dejaste pensando porque efectivamente es súper fácil caer en el repetir y moverse dentro del espacio en donde uno ya maneja, donde uno ya se siente cómodo. Pero salir de ese espacio, primero hay que hacerse consciente. Entonces, invitarlos a que tengan esa conciencia y que cuando vuelvan a repetir algo, que traten de hacerlo de una manera diferente o desde un aprendizaje diferente también. Cuando uno siempre está aprendiendo cuando sale de su espacio de confort. O sea, al final es eso. O sea, es súper fácil medir cuando uno está incómodo, algo te cuesta más, es porque ahí estás aprendiendo. Entonces, sí, todo el tiempo tratar de hacerlo porque eso te hace ser excepcional. Oye, Ale, y para ti, ¿cuáles serían, si tuvieras que definir 3 errores de un emprendedor, de una emprendedora, cuáles serían? Mira, bueno, el primero, enamorarse de un producto, un servicio, que lo conversamos. No sé si son los 3 peores errores, pero pasa mucho que alguien llega con un producto y la verdad es que uno tiene que tener un sueño y ese sueño tiene miles de bajadas y si no te funciona una bajada va a ser otra y otra y otra hasta que lo hagas. Más que... después, un poquito lo que te decía yo, esto que a veces cuando uno es muy positivo, en general uno ve los flujos cada vez que llega un emprendedor a levantar plata o algo y tú no ves los flujos y le dices, pucha, lo tenía 6 meses, un año, hazlo a 3. Porque en realidad entre que te funcione o hayan problemas, equivocaciones, no se cierra una venta, de verdad es siempre más lento de lo que uno se imagina. Así que el flujo siempre a más años. Y lo otro, subir mucho los costos fijos. Suena súper, pero hoy día las empresas tienen que ser muy livianas de costo, porque hay que ir pivoteando muy rápido, o sea, uno tiene que ir cambiando muy rápido, por lo tanto, mientras más liviana es la empresa, más fácil es irse moviendo y ser flexible y ser adaptable. Y hoy día hay que hacer empresas livianas, flexibles y adaptables, porque el mundo cambia muy rápido, uno va a tener que estar cambiando su modelo de negocio continuamente, no solo cuando parte, y por lo mismo, en el fondo, no subir mucho tus costos fijos y creer que porque gasto mucho más o traigo mucha más gente lo voy a hacer mejor. No quiere decir que no, pero en el sentido que
también la creatividad y uno aprender a hacer muchas cosas, y ir trabajando por proyectos con otros, colaborando con otros, con Revenue Share, de repente con otros modelos más modernos, es una súper buena opción. Y a veces uno puede fácilmente caer en eso de aumentar los costos, sobre todo cuando te fue bien en un año, pero quizás si no te va bien el otro, o sea, vas a tener que reducir esos costos y quizás va a ser más costoso aún. Pasa que cuando te empieza a ir bien y tú estás vendiendo mucho y subes mucho tus costos fijos, si de repente se contrae la venta o para por ese motivo, es mucho más lento cuánto me demoro en bajar los costos, claro, que cuánto. Entonces ahí quedan esos hoyos que son súper complejos. Y por lo mismo, el por proyecto, o sea, como de alguna manera ser muy cuidadoso con tus costos fijos, sobre todo en las partidas, sobre todo también para ir a levantar capital. De repente llega gente que te dice, necesito, pero ¿para qué tanta plata? No, porque tengo que... No, hazlo más liviano, hazlo lo más barato posible siempre. Sí. Lo más barato posible siempre. Claro. Rápido y barato, siempre. Para que puedas sostenerse en el tiempo y para que también puedas crecer con el tiempo. Si estoy lleno de costos, las posibilidades de crecer van a ser muy bajas también. Sí, y creo que eso es como una enseñanza como de, un poco también como de antes, que los gerentes, o sea, como que uno tenía miles de costos, que es como hoy día un emprendedor, y sobre todo con las nuevas tecnologías, tienes mucho apoyo externo de cómo lo puedes ir haciendo, y creo que también estamos en la era de la colaboración, donde uno colabora con otros por distintos proyectos, donde uno puede ganar parte de la venta o parte del margen. O sea, hay muchos modelos muy modernos para colaborar, y cosa que no sea subir tus costos fijos, pero sí poder trabajar con muchas otras personas. Claro, eso me gusta, lo de la colaboración. Oye, Ale, pasando a la parte ya más de dinero, porque te decía, hablamos de plata pero no tanto. Cuéntanos un poco sobre cómo tú administras tus finanzas. ¿Lo haces tú? ¿Te apoyas con algún asesor? ¿Cómo lo haces? Mira, yo estudié diseño, entonces, pero siempre fui muy buena en matemática. En el colegio era muy buena en matemática. De hecho, los flujos, los estados de resultados, los hago yo. Me fascinan los números. O sea, amo Excel. Y no parece, como diseñadora, yo llegaba con los Excel y todos me decían, pero ¿cómo? Si eres diseñadora, sí, pero soy diseñadora y me fascinan las matemáticas, llamo el Excel. Y me fascinan los números, entonces me fascina hacer los flujos, me fascina entender de números. He aprendido, he tomado cursos, he tratado de aprender de inversiones, he aprendido, bueno, de todo lo que te puedas imaginar desde el punto de vista de portafolio. O sea, he tratado de entender y me entretiene mucho todo el tema y el mundo de las inversiones. De alguna manera yo mi riesgo, cada vez que lo que he hecho es mi riesgo tenerlo en emprendimientos, ¿ya? Entonces yo voy y me arriesgo y invierto en otro, soy muy inversionista ángel, me he metido en distintos emprendimientos muy en la partida, porque como yo he partido empresas, como que esa parte no me da tanto nervio y me meto ahí generalmente. Además me ha tocado estar llena de emprendedores increíbles cerca por muchísimos motivos. Entonces siento que ahí ya estoy tomando todo el riesgo que puedo, y el resto prefiero tenerlo como en cosas, en el fondo, en inmobiliario, en cosas que no sean tan, de alguna manera, tan riesgosas. Así que como que aprender a manejar portafolios un poco diversificados del punto de vista de riesgo a menos riesgo, y yo aprendiendo con el tiempo, y también algo que le he dado tiempo y que trato de aprender y que me gusta y que encuentro súper entretenido. Y además que hoy día hay muchas plataformas muy buenas también cómo invertir o cómo invertir más de pedacitos, que siento que como toda la cosa la vida hay que prepararse. Claro. Y hay que buscar información, y hay gente que sabe y que definitivamente hace una diferencia, y que todos deberíamos ir viendo cómo invertir y cómo también invertir algunas cosas en riesgo y otras no. Siempre le digo, nadie puede emprender y poner todo su capital en algo por mucho que crea que la idea es la mejor del mundo. O sea, ¿por qué puede venir una pandemia? Porque, o sea, es inmanejable la cantidad de variantes que hay, que algo podría en el fondo no funcionar a la primera o no funcionar. Y por lo mismo, o sea, para emprender hay que ser creativo en cómo buscar capital. Si uno va a poner algo que sea algo que uno puede perder, ¿ya? Buscar capital de otro, o ser muy creativo en hacerlo barato, ¿ya? O también existen un montón de fondos, o sea, Corfo y otros que realmente son fondos súper, en el fondo, interesantes para emprender. Y por lo tanto, de alguna manera, ser cuidadoso con el capital de uno, con lo que uno va logrando, ir logrando dejar activos, por decirlo así, también es muy importante. O sea, la diversificación al momento de ahorrar, al momento de invertir es clave, y por lo mismo les quiero dejar un dato, porque cerrando el año siempre pensamos en metas y propósitos, ¿cierto? Uno que nunca falta es organizar nuestras finanzas y buscar cómo hacer crecer los ahorros. Así que por eso quiero contarles un dato muy bueno, porque Banco Internacional está ofreciendo una tasa online imperdible, está muy buena.
5,76% para los depósitos a plazo en pesos tomados en un plazo entre 366 y 377 días. Sin filas, sin complicaciones, es 100% digital. Aprovecha y empieza el 2025 haciendo crecer tus ahorros de manera segura y rentable. Visita internacional.cl y descubre lo fácil que es ser parte de la banca digital de Banco Internacional. A mí me gustan los depósitos a plazo. Encuentro que están para algunos propósitos y encuentro que esa tasa está buenísima, buenísima. ¿Has tenido deudas, Ale? Sí, he tenido deuda y también me he metido en deudas con las empresas, con emprendimientos, por equivocaciones, como por enamorarme de productos. Por ejemplo, alguna vez estábamos en Cowell, en la empresa de tecnología, y hicimos una pulsera que era como un juego Kinex. Y yo me enamoré, yo veía ese producto y yo encontraba que era como nadie tenía un mejor producto en la historia, y vendimos una cantidad, pero mandamos a hacer 10.000. ¿Ya? Y vendimos a un retail en esa época 5.000 que lo iban a vender y qué sé yo. Yo decía, total, 10.000 da lo mismo, hagamos 10.000, si vamos a vender todo este producto no puede más, lo vamos a vender en miles de países. Bueno, no fue pésimo, el retail no vendió nada y todavía tengo las 5.000 pulseras guardadas. Pero no solo, además del costo que fue como quedarnos con lo que no se vendió, sino que empecé, tenemos que hacerle más publicidad, tenemos que hacer esto, lo otro. Dejamos un hoyo en la empresa gigante. Estuvimos como 3 años trabajando para pagar los créditos y lo mal que nos fue en ese por lo menos 3 años. Mis socios me querían matar porque al final había sido yo la que más había empujado como no soltarlo. Esa fue una de las equivocaciones de, no, una vez más, tratemos una vez más, es que hagamos esto, hagamos lo otro, que falta no sé qué. Y no funcionó. Y después estuvimos muchos años trabajando solo para pagar la deuda. Y bueno, también son aprendizajes increíbles. Y en realidad ese producto era una idea mía, o una idea de nosotros, pero especialmente mía, que no solucionaba el problema de alguien, que era más como una idea de uno media creativa. Y también en esa empresa aprendimos mucho que en verdad los productos son buenísimos cuando solucionamos el problema de otro, ¿ya? Y entendemos al otro que necesita y le podemos solucionar el problema más que nosotros tener la gran idea. Sí. Oye, tocaste un tema importante que es deuda como persona, pero deuda como empresa. ¿Cómo logras separar, me imagino, las finanzas de tus empresas con las tuyas como persona? Pero ese es un entrenamiento también. Mira, uno cuando parte la empresa, en el fondo uno pone de su plata, pone como que siempre hay un desorden, sí, porque... Se mezcla todo. Sí, se mezcla todo, pero después uno va teniendo socios y las empresas se tienen que hacer más profesionales, sobre todo cuando crecen, y definitivamente hay que separarlo y tener súper ordenado. También es otro aprendizaje, qué importante es ser ordenado. Qué importante, sobre todo también cuando uno parte de empresa, uno dice, paso de mi plata, no importa, paso aquí y allá, y después es súper difícil ir para decir, oye, pero ¿quién había puesto esto? Que entonces, como siempre, ojalá partir lo más ordenado posible, ojalá con una cuenta aparte, la cuenta empresa, tener súper claro quién está pasando plata, las deudas, y hacerlo lo más profesional desde el día 1. Yo 1000 veces he partido como no, porque uno parte rápido y dice, no importa, lo pongo yo, mientras tanto estamos haciendo esto, y en el fondo después te toma mucho tiempo ordenar hacia adelante. Te diría que es importante separar, sobre todo si uno quiere hacer empresas que crezcan, que después van a entrar terceros, pueden entrar inversionistas en etapas más adelante. Entonces es muy importante el orden, en el fondo tener personas que te ayuden. Si en tu parte financiera uno no sabe tanto, pedirle ayuda a personas. Hay mucha gente disponible para ayudar siempre. Siempre todos tenemos algún amigo que es ingeniero o administrador, no cuesta nada ir y decirle, oye, ayúdame a armar el flujo, o también ver en el fondo cuánto voy a gastar, tengo los recursos, en cuánto me estoy endeudando, si es que me estoy endeudando. Súper importante tener bien ordenadas las finanzas de la empresa y personales también. Y hoy aprovechar también las herramientas tecnológicas y los productos que hoy día existen. Por ejemplo, hoy día puedes sacar una cuenta vista para empresa en 3 clics. Hoy día no necesitas, por ejemplo, tener una facturación para tener una cuenta a nombre de tu empresa. Las empresas se pueden hoy día crear literalmente en un día. Entonces, tenemos esa posibilidad para partir desde el primer trabajo ordenados con la empresa y no mezclando las finanzas. Y si uno lo llega a partir haciendo con las... Por favor, ténganlo súper ordenado, todo anotado, porque después es súper importante también medir cuánto me costó emprender este emprendimiento. O sea, de verdad, cuánto entregué yo, si viene otro, para contarle cuánto valor económico, de tiempo, de recursos, en todo orden de cosas. Pero los recursos no son solo económicos. A veces el tiempo también es un recurso, en el fondo, y otros, oportunidades, contexto, experiencia. O sea, hay muchos tipos de recursos y es importante tener súper claro qué es lo que uno le va a dar o qué es lo que uno le ha entregado a las distintas compañías, sobre todo cuando puede ser que vengan más adelante otros inversionistas a estar contigo, otras personas que entren a la empresa.
Así es. Ale, ¿y usas tu tarjeta de crédito? Sí, uso tarjeta de crédito. ¿Te gusta? Sí. ¿Le das un buen uso o te complica Creo que usarla? le podría dar mucho mejor uso. Sí, creo que definitivamente no soy de las personas que están viendo, pero ocupo tarjeta de crédito y nada, yo creo que hay gente muy ordenada y hay otra gente que conozco que además son súper buenos sacándoles todos estos provechos que traen las tarjetas de crédito, como todos los descuentos, todo. Yo la verdad que no tengo tanto tiempo para estar mirando no los conozco bien, pero sí ocupo tarjeta de crédito. Y también ocupo mucho la tarjeta de débito. Sí. Yo voy haciendo un mix entre tarjeta de crédito y débito, pero trato de efectivamente aprovechar los descuentos, porque de repente hay descuentos brutales con la tarjeta de crédito. Brutales, ¿no? Sí, yo creo que hay que estar atento, que hay un montón de oportunidades y hay algunas tarjetas que te vuelven plata según algunas compras. Y mucha gente lo debe perder porque realmente como uno anda con tanta cosa que se le olvida revisarlo, digamos. Sí, o el miedo de creer que la tarjeta de crédito entonces me voy a desordenar. Sí, pero igual es súper importante la tarjeta de crédito pagarla al tiro, que eso sí, o sea, si uno va a ocupar la tarjeta de crédito, estar súper consciente que pagarla lo antes posible, igual que la línea de crédito, o sea, estar pagando porque en realidad los intereses son altísimos si uno no paga la tarjeta a su tiempo y la línea de crédito lo mismo, o sea, tratar de ojalá andar con la tarjeta de débito, eso sería el ideal, digamos. Sí, no, súper importante lo que dijiste, pagar siempre a tiempo, siempre el total facturado, porque si no voy a entrar en este loop de los intereses y me puede ir pésimo, van a terminar odiando la tarjeta de crédito como me pasó a mí en su momento. Hay una frase, Ale, que a veces se usa para humor y otras veces que se ha usado de verdad, que dice, el pobre es pobre porque quiere. ¿Qué opinas tú de esa frase? No me gusta. No, creo que es simplista, creo que hay muchos contextos distintos, creo que es fácil decirlo cuando uno realmente está bien y está todo bien, pero uno ve que hay gente que realmente le toca difícil y que está en lugares súper complejos y que necesita mucho más apoyo para salir adelante, no porque no sea una persona o muy trabajadora o tenga todas las ganas del mundo, sino porque definitivamente le ha tocado muy duro. Entonces no estoy de acuerdo con esa frase, sí creo que todos tenemos mucho talento que hay que desarrollar, pero no toda la gente tiene la oportunidad muchas veces de alcanzar a desarrollar su talento, por muchos condiciones de la vida entonces creo que al revés, como país y los que hemos tenido más oportunidades nos tenemos que hacer cargo de cómo cambiar eso y cómo mejorar la vida de muchas otras personas que quizás a veces no tuvieron la oportunidad, la suerte por último de estar conectados con inspiración, con educación, con tantas otras cosas necesarias, así que al revés, creo en un país que los que han tenido más oportunidades realmente abran oportunidades a otros o traten de mejorar la educación o traten de mejorar en el fondo emprendiendo y dando trabajo, traten de hacer algo que genere valor para tanta otra persona y así ayudarlos a que ellos lo hagan. Si al final, si todo el mundo puede salir adelante, si de alguna manera en alguna parte se les da la mano también y se les acompaña o se les empuja a que lo hagan o se les da por lo menos el conocimiento o la oportunidad. Sí, totalmente. Creo que el contexto influye demasiado en el contexto en el que la persona nace, se desarrolla, con quién se relaciona, porque hay casos excepcionales, ¿cierto? Hay casos que se escapan de la regla, personas que le han ganado a la vida, le han ganado a la adversidad, pero difícil es cuando también te toca nacer en un contexto, en un lugar en donde efectivamente ni siquiera no es que no estén las oportunidades, ni siquiera se habla de que existen oportunidades, ¿cachai? O sea, y por muchos motivos, o sea, nuevamente, no. Creo que también vivíamos en un mundo que no hablábamos tanto de las oportunidades, del ganar dinero, era como mal visto, ¿ya? Y por eso cuando me preguntaba cuando chica, como que no eran temas de que se hablaran. Encuentro súper bueno que estemos hablando de estos temas porque también una persona que empieza a escuchar o chicos que se crían diciéndole tú vas a poder, tú realmente en el fondo puedes hacer cualquier cosa que quieras, te puedes desarrollar, también va a tener una percepción distinta de su vida y de sus posibilidades. Sí. Y por lo mismo creo tanto como que hay que cambiar la educación. O sea, de verdad no puedo creer más que tenemos que hacer una educación distinta, tenemos que exponer a los niños desde chiquitito a contenido positivo para que se puedan inspirar, para que puedan soñar, para que puedan ir a buscar las oportunidades y obviamente darle herramientas y ayudar a todos aquellos que por ese motivo definitivamente no tienen la oportunidad o tienen que cuidar a alguien o miles de motivos o no tienen la salud o están realmente en espacios que es muy difícil salir adelante por muchísimos motivos. ¿Cómo los apoyamos como país o como sociedad? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Cuáles serían las 3 cualidades que sí o sí tienen que tener las personas que quieren emprender?
Bueno, primero, ser obsesivo. Yo no creo que alguien pueda emprender si no es obsesivo y se obsesiona con algo y nuevamente está todo el día como en eso. Y segundo, ser un poquito lo que decíamos, o sea, persistente. La persistencia, o sea, esto se trata al final, mientras más rápido me equivoque, más cantidad de veces, mejor me va a ir. Pero antes uno evitaba, así como que también la educación de antes te enseña a no equivocarte. Te ponen un rojo si te equivocas, te echan de la sala así. Y es como, no, equivócate con estilo y equivócate. Mientras más rápido te equivoques, te va a ir bien. Claro. De verdad. Y cuando uno enfrenta como emprender sabiendo que se va a equivocar, uno lo enfrenta distinto, porque ya no como que, uno podría hacer un plan, ya, ¿qué es lo peor que pasa si me pasa esto? Entonces como que está más preparado para equivocarse, ¿ya? Y que también es parte, y por lo tanto el tipo persistente que se va a equivocar y va a ir de nuevo, aprendiendo de lo que se equivocó y buscando otro camino, te diría que vital la persistencia, el obsesivo, la persistencia, y después también el saber que necesita a otros. Lo vamos a dejar así como, porque a otros para aprender, saber que no se la sabe todo, a otros para colaborar, a otros para que lo ayuden, a otros para entender sus dolores, en el fondo estar muy conectado. O sea, alguien me enseñó, mira, las oportunidades cambian según el entorno y por lo tanto el que le va mejor es el que está tan conectado con el entorno que va viendo cómo cambian todas las oportunidades y las va siguiendo. Muy bonito eso de estar conectado con el entorno, porque el entorno es cambiante y las oportunidades cambian según cambia el entorno. Sí, entonces, ser obsesivo, ser persistente y estar conectado. Estar conectado y saber delegar. Eso, saber delegar. Lo que a mí me cuesta. No, pero mira, por ejemplo, a mí igual me pasa mucho esto. Hay gente que no le gusta tener socio, está bien. Pero, por ejemplo, yo creo que hacerlo solo es muy difícil. Sí. Muy difícil. O sea, no sé, y creo que habla muy bien de la persona que sabe tener socio y sabe tener equipo, que también es muy medible en un emprendedor. Sí, totalmente. A mí me pasó que con el tiempo he aprendido a delegar de poco, partida a poco, porque de verdad que me costaba mucho. Y me he dado cuenta que efectivamente uno puede tener un mejor desarrollo, un mejor negocio también si aprendes a delegar. Oye, Ale, vamos a hacer unas preguntitas rápidas. ¿Crees en Dios? Sí, absolutamente. ¿Cómo? Sí, creo totalmente. Ah, ya. Creo mucho en Dios, sí. ¿Algo que no sepan de ti? Qué difícil, que no sepan de mí, que soy buena con Excel. Claro, eres buena. Tenía promedio 7 en matemáticas en el colegio y 6.9 en matemáticas electivas, sí. ¿Te iba bien en el colegio? No, pero en ese ramo, sí. Es que eso me gustaba, como que nunca nadie me exigió, era como mujer, hija palestina, nunca nadie me exigió notas ni nada, entonces, pero en matemáticas era muy buena, soy muy buena en matemáticas. Qué buena. ¿Red social favorita? LinkedIn. Yo quiero estar más presente en LinkedIn. Me han dicho que tengo que estar ahí. ¿Ciudad o playa? Playa. De todas maneras. ¿Algún emprendedora que admires? Mira, no voy a poner un nombre en emprendedores que admire, pero voy a ponerle como un tema. Amo los emprendedores que están solucionando un problema grande de la sociedad. Amo el emprendimiento social. Qué bonito, me encanta también. Sí. ¿Emprender con capital propio o inversionista? Ya dijimos. Vayan a buscar amigos, se llama Family Fools and Friends cuando parten, o sea, no gasten de su plata, al menos que sea una gota que pueden arriesgar y sean creativos en cómo encuentran lo que les falta de recursos, en otros porque pongan talento, en otros porque pongan recursos, dividan, hagan un crowdfunding con los amigos, en el fondo den tarea, no sé, pero no creo que exista el emprendimiento que uno tiene que poner toda su plata, eso no, la probabilidad de que algo falle por 1000 motivos, por el contexto, por el mundo, es alto y por lo tanto, nuevamente, ser súper cuidadoso en los recursos como uno los pone y ser muy creativo en hacerlo barato. Sí, muy importante. Ale, ¿cuál vendría siendo tu próximo sueño? Estoy con un sueño así como está Hispanoamérica o Iberoamérica, que en conjunto con la misma lengua somos como 400 millones de habitantes con una cultura muy parecida, donde Chile lidera muy bien. Nosotros pocas veces Chile es un país increíble y la gente afuera valora muchísimo lo que hacemos en Chile y Chile tiene mucho talento y gente excepcional. Entonces estoy con la idea de cómo cada vez más poder a través del emprendimiento, del hacer empresas, de la innovación, como unir todo ese espacio y hacer algo muy interesante en eso. Así que por ahí va mi próximo sueño gigante. Me encanta. Aparte que yo creo que también a los chilenos nos hace falta un poco creernos el cuento. Sí, y además que cuando piensas en un mercado de 400 millones de habitantes, que desde Chile, de verdad, Chile es un muy buen
país de prototipaje. Entonces podríamos prototipear muy bien acá para ir a la región, mismo idioma, muy parecido en costumbre y en cultura, y mismos desafíos. Sí. Oye, Ali, para cerrar, ¿alguna recomendación de película, serie, libro, lo que sea? Da lo mismo el tema. Sí, te voy a recomendar un libro que se llama Las 7 riquezas que el dinero no puede comprar, de Robin Sharma. Excepcional. Buenísimo. Lo voy a leer porque no lo he leído. Bueno, y yo te quiero hacer entrega de un regalo. Este es el libro que voy a recomendar. Este es el que va a recomendar de ahora en adelante. Este es mi segundo libro, No basta con narrar. Hay que invertir, un pequeño regalo para ti, para agradecerte de haberte tomado un tiempo en tu agenda tan ajetreada como siempre para poder estar acá conmigo. Muchas gracias, estar contigo, y este es el próximo libro que voy a leer yo. Así que buenísimo. Y a ustedes muchas gracias por llegar hasta acá como siempre. Si quieren que tenga algún invitado sentado acá al lado mío en Ni Tan Financieros, comenten en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.